Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a 24 horas. Atención, el presidente de la República cambia parte de la cúpula militar. El jefe de Estado emitió hoy 2 decretos ejecutivos. Hola, María Gracia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Valeria, amigos, buenas tardes. Los cambios se produjeron en la jefatura del Comando Conjunto y en la comandancia del Ejército. Aquí el detalle. El presidente de la República, Lenín Moreno, mediante decreto ejecutivo 895, designó como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas al señor general de división Luis Lara Jaramillo y cesa en el ejercicio de sus funciones al general Roque Apolinar Moreira Cedeño por los servicios prestados a la patria. De igual manera, el presidente designó mediante decreto ejecutivo 896 como nuevo comandante general de la Fuerza Terrestre al señor general de brigada Luis Altamirano Junqueira y cesa de sus funciones de este cargo al señor Javier Pérez Rodríguez. Los cambios en la institución militar se dan 2 días después de que culmine el paro nacional protagonizado por agrupaciones indígenas. En Quito, Carla Cerón, 24 horas. 6 fallecidos, 1.507 heridos y 1.330 aprehendidos es el resultado de las protestas que se desarrollaron durante 11 días en todo el país. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, defendió la labor policial y dijo que no renunciará. Enseguida retomamos ese tema. Ahora les contamos que la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, tiene desde hoy una orden de prisión preventiva por su presunta participación en un intento de desestabilizar al gobierno. La audiencia en contra de Pavón y 2 personas más se realizó por 7 horas en la Corte Provincial de Justicia. Hasta allá nos trasladamos con Daniela Valencia y su informe. Hola Daniela, buenas tardes. Cuéntanos por favor. Buenas tardes, compañeros, amigos televidentes. Hace tan solo unos minutos el presidente de la Corte Provincial de Justicia, Julio Arrieta, dictó orden de prisión preventiva en contra de la prefecta Paola Pavón y su colaborador Cristian González. Esto como presuntos autores del delito de rebelión. El gobierno los acusa de haber incitado actos violentos durante las marchas indígenas. Para el colaborador de Virgilio Hernández, Paulo del Hierro, se dictaron medidas sustitutivas. A los 3 se le dictó como medida de carácter real la prohibición de enajenar bienes y también el congelar sus cuentas bancarias. Escuchemos lo que dijo la defensa de Paola Pavón. La Fiscalía presentó, aunque ustedes no lo crean, chats de WhatsApp. ¿Qué dicen? Que básicamente tienen discusiones internas políticas. Ha quedado apelada la prisión preventiva de manera oral, hay que ratificar la apelación de manera escrita. La instrucción fiscal dentro de este caso durará 90 días. Recordemos que la prefecta Paola Pavón fue detenida en horas de la madrugada del lunes en su domicilio en una serie de allanamientos realizados por Fiscalía en una investigación ya en curso. Allí, anunció, se encontró como elementos de convicción una serie de documentación, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y también sustancias sujetas a fiscalización. Esta es la información que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes, estudios, que tienen más noticias. Una excelente tarde. Gracias, Daniela. Buenas tardes. Y la Fiscalía reporta el hallazgo de dinero, escudos y panfletos contra el gobierno en 3 domicilios de militantes del correísmo allanados en las últimas horas. Por ejemplo, en la casa de Virgilio Hernández se encontraron cientos de billetes de $20, mientras que en el domicilio del esposo del asambleísta Gabriela Rivadeneira se encontró una libreta que detalla por escrito como pagos a señor presidente, además de dispositivos electrónicos que serán sometidos a las pericias respectivas. Son 7 las personas afines al correísmo que permanecen en la Embajada de México en Ecuador. Mediante un comunicado informó este lunes el gobierno de México que 6 personas se sumaron a Gabriela Rivadeneira, quien se encontraba allí desde el día sábado. Hasta aquí llegaron para ocultarse asambleístas de la Revolución Ciudadana con sus parejas y también el procurador síndico de la prefectura. Se trata de la Embajada de México en Quito, que según un comunicado del Gobierno de México, les da protección y resguardo. Quienes se encuentran al interior de la embajada son la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Soledad Buendía, y su esposo, el ex vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Edwin Jarrín.
Además, el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Carlos Viteri, y su esposa, Tania Pauker, ex consejera del Consejo de Participación Ciudadana. También llegaron Luis Fernando Molina, asambleísta alterno, y Leonidas Moreno Ordóñez, funcionario de la Prefectura de Pichincha, procurador síndico. Así ellos se suman a la asambleísta Gabriela Rivadeneira, que se mantiene aquí en la Embajada de México en Quito desde el pasado 12 de octubre. Según el gobierno de México, el país reitera su compromiso con el respeto, protección y promoción de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su afinidad política. Esto se da mientras la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la policía, realizan investigaciones por un supuesto intento por desestabilizar al gobierno nacional durante las manifestaciones. En este marco han realizado allanamientos y detenido a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Este lunes la justicia dictó prisión preventiva en contra de la exalcaldesa de Durán, Alexandra Arce, y hay otros detenidos por investigación. También fue allanado el domicilio de Virgilio Hernández, a quien le encontraron dinero en efectivo. Sin embargo, su paradero permanece desconocido y no se sabe dónde se oculta, mientras la mayoría de sus coidearios se escondieron por iniciativa propia en la Embajada de México. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Desde el llamado a audiencia preparatoria de juicio, el caso Sobornos 2012-2016 se ha postergado por varias ocasiones y por varios motivos. En los hechos se registran algunos incidentes para prolongar una audiencia que debería darse en los próximos días. El emblemático caso de corrupción de la década de Revolución Ciudadana llamado Sobornos 2012-2016 intenta, entre tropiezos, llegar a una de las etapas decisivas. La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la que Fiscalía fundamentará su acusación. No obstante, desde el cierre de la instrucción fiscal se muestran intentos por frenar el avance del proceso. Vamos a las fechas. La instrucción fiscal concluye el 1 de octubre del 2019. 3 días después, la jueza Daniela Camacho convoca a la audiencia preparatoria de juicio para el 8 de octubre. Y en este intermedio el gobierno dicta el polémico decreto 883, con el incremento del precio de combustibles producto de la eliminación de subsidios, y la coyuntura social obliga a fijar una nueva fecha. La agitación social y la arremetida de las huestes del correísmo que se involucraron de lleno en las protestas, atacando incluso las instalaciones de Fiscalía, obligaron a una nueva postergación. Entonces la jueza Daniela Camacho difiere la audiencia preparatoria de juicio para el 17 de octubre. No obstante, los acuerdos alcanzados entre el gobierno y la CONAIE dejaron al resto de manifestantes en el aire y a los procesados del caso Sobornos con recursos legales como única herramienta para extender los plazos. De ahí que en estas últimas horas se presentó la recusación a la jueza Daniela Camacho por parte de Vinicio Alvarado y otra recusación a la fiscal general Diana Salazar por parte del procesado Alexis Mera. Cada una deberá resolverse en una audiencia convocada por separado, dado el corto tiempo que resta para la audiencia convocada para este 17 de octubre. No se descarta que los procesados logren una nueva fecha para la audiencia. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Son 26 las personas, entre empresarios y exfuncionarios públicos, los procesados en el caso Sobornos 2012-2016. El expresidente Rafael Correa fue identificado como el líder de la organización, de la que también formaban parte el exvicepresidente Jorge Glass y Alexis Mera. Como una bien estructurada organización delictiva, calificó la fiscal general del Estado a los procesados del caso Sobornos 2012-2016. Y si bien mencionó a Jorge Glass, Walter Solís, Vinicio Alvarado y Yamil Mazú, ex hombre de confianza de María Los Ángeles Duarte, como quienes dirigían la red, dijo que esta a su vez era liderada por el expresidente Rafael Correa. Pues según la fiscal, él dispuso, aprobó y autorizó la captación de aportes ilegales que provenían de contratistas del Estado y que se usaron a su vez para financiar campañas de Alianza País. Contra el expresidente Correa se presentaron 11 evidencias, entre ellas el contenido del cuaderno de Pamela Martínez, donde consta el código SP, señor presidente. Otra de las evidencias es el recibo del depósito de $6,000 que recibió Rafael Correa en mayo del 2014. Rafael Correa actualmente tiene orden de prisión por este caso, pero de llegar a una sentencia dentro de los delitos que se le acusa, consta asociación ilícita y tráfico de influencias, pero también cohecho, un delito imprescriptible. Este proceso también es determinante para el ex vicepresidente Jorge Glass, quien cumple una sentencia de 6 años, pues podrían sumarse más a su condena.
La Fiscalía presentó 10 elementos de convicción contra Glass. Consta la información del cuaderno y la versión de Pamela Martínez, quien aseguró que recibió disposiciones de Jorge Glass sobre la entrega de dinero a Alexis Mera. Glass habría recibido $765,000 en efectivo y más de $1 millón en cruce de facturas. El exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, también está procesado y cumple arresto domiciliario. Según la nota periodística que destapó el escándalo, Alexis Mera habría recibido $265,000 por servicios jurídicos. El exsecretario jurídico de la presidencia ha negado cualquier relación con Odebrecht, además de la veracidad del cuaderno de Pamela Martínez. En este proceso también están investigados Walter Solís, Vinicio Alvarado, Cristian Viteri, la asambleísta Viviana Bonilla, Pamela Martínez, Laura Terán y otras 17 personas, entre exfuncionarios, abogados y empresarios. Dayana Monroy, 24 horas. La Asamblea Nacional se reunirá para analizar lo que ocurrió en el país en los últimos 13 días. César Litardo justificó que no se pronunciaron antes, pues existía un intento de golpe de Estado. Las actividades se retomaron en la Asamblea Nacional. Varios legisladores llegaron a sesiones durante este martes. Todos se refirieron al papel del legislativo durante los 12 días de protestas. El gran ausente de toda esta jornada fue la Asamblea Nacional. Es lamentable que la primera función del Estado no haya podido dar un mensaje. Los ciudadanos con toda la razón dicen la Asamblea no buscó mediar, no buscó solucionar y no dio una respuesta al país. Aunque para algunos la Asamblea fue cautelosa y no dio paso a que exista un golpe de Estado. Llamar a una sesión de la Asamblea era permitir que exista una moción para la aplicación del artículo 130, numeral 2, por grave conmoción social para defenestrar al señor presidente. Hay todos los elementos necesarios como para concluir que esto fue el intento. Que no resultó, no resultó. Este miércoles el Pleno se reunirá para analizar la situación del país y lo que se vivió en estos días. Allí dicen, propondrán una comisión para que investigue todo. Si es que existió un intento de golpe de Estado, si es que existe vinculación de otros actores fuera del sector indígena, si es que este exceso de la fuerza que se vio en videos es contextualizado, fue en esta época. De su lado, el bloque de la Revolución Ciudadana se reúne a puerta cerrada para definir qué acciones tomar frente a los legisladores que se encuentran en la Embajada de México. Rechazamos esa persecución que existe en el Ecuador y sobre todo vamos a tomar algunas acciones en el ámbito que corresponde. Habrá que la Cancillería también trabajar para demostrar que esta gente se aprovechó de una manifestación indígena. Azuero también dijo que deben estar prestos para levantar la inmunidad parlamentaria de estos legisladores si es necesario. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, defendió la labor policial y dijo que no renunciará. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, hizo la evaluación de los 11 días de protestas que se vivieron en todo el país y aseguró que el saldo sin duda es negativo. Tenemos 6 personas con muertes calificadas como accidentales por accidentes de tránsito o precipitación. Pero además se registraron 1.507 heridos, de los cuales 435 son policías y 1.330 personas fueron aprehendidas. La gran mayoría han recuperado en algunas horas su libertad. En todos estos casos hay procedimientos legales. Además descarta la existencia de personas desaparecidas, pues hasta el momento no existe ninguna denuncia formal. Cuando ustedes escuchen que alguien, una autoridad, una organización, un representante de la sociedad hable de personas desaparecidas, por favor que nos digan cuál es la lista de los nombres. ¿Cuáles son los nombres de las personas desaparecidas para poder activar todos los protocolos de inmediato? Lo que sí se registró fue el secuestro de 202 miembros policiales. Incluso uno de ellos continúa retenido en la provincia de Morona, Santiago, por lo que las autoridades están alertas. La violencia también quedó impregnada en 26 unidades de policía comunitaria, una unidad de vigilancia comunitaria y en 108 vehículos de esa institución, que fueron incinerados o destruidos por manifestantes. Tras todos estos
estos hechos registrados, la ministra apoyó el trabajo de la policía y dijo que no renunciará. No he puesto a disposición del presidente mi renuncia. El presidente siempre tiene a su disposición mi cargo. 132 carreteras fueron bloqueadas, lo que impidió el paso de medicinas, alimentos, combustible, afectando así a toda la ciudadanía. De allí que la ministra sostuvo que nadie podría sentirse ganador. Hay tantos y tantos ciudadanos en todo el país afectados por estas jornadas que de ninguna manera alguien puede hacer una lectura victoriosa desde ningún sector. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Combustibles y pasajes volvieron a su precio anterior tras la derogatoria del decreto 883. En las terminales terrestres del país, la Agencia Nacional de Tránsito realiza controles de precios. Los subsidios a los combustibles volvieron y así se pudo constatar en diferentes gasolineras del país. En los letreros de las despachadoras desde muy temprano se publicaron los valores anteriores al decreto 883. Algunos conductores esperaron que la derogatoria se publique en el registro oficial para poder tanquear nuevamente su vehículo con el precio subsidiado. Excelente el precio y ahorita está mejor. Gracias a Dios, estamos en paz y continuamos a trabajar. Y ha regresado a lo normal ahorita. Pero la derogatoria del decreto 883 que devuelve los subsidios a los combustibles implica también que los valores de la transportación urbana, intercantonal e interprovincial regrese a los valores anteriores. Sí, ahorita veo que los pasajes ya están a 30 centavos. Ya dicen que ya bajaron. Está bien que hayan regresado a la normalidad. En Guayaquil, la Fundación Metrovía informó que la tarifa del pasaje vuelve a 30 centavos, mientras que los estudiantes, tercera edad y personas con capacidades especiales pagan 15 centavos. Por su parte, la Agencia Nacional de Tránsito aseguró que realiza controles en las diferentes terminales terrestres del país para que las cooperativas de transporte regresen a los valores anteriores. Joana Ramos, 24 horas. En 11 días de protestas, varios equipos de prensa sufrieron agresiones de manifestantes y policías durante las coberturas. Fundamedios contabiliza más de un centenar de ellas, en las que constan desde insultos, daño de equipos de comunicación hasta agresiones físicas. Fueron días difíciles también para la prensa. Durante 11 días de movilizaciones hubo agresiones de lado y lado. Los policías. ¡Mírese! ¡Es prensa, señor! Los manifestantes. ¡Salga, salga! Y en medio, periodistas intentando hacer su trabajo entre gas lacrimógeno, golpes, insultos y lanzamiento de objetos. Antonio González, periodista radial guayaquileño, cuenta que durante las manifestaciones se sintió vulnerable. Porque donde íbamos éramos o prensa corrupta, o ladrones, o delincuentes, o síguelo, y dale. Las instalaciones de Teleamazonas en Quito fueron vandalizadas. Se quemaron varios vehículos. En esa misma ciudad, los reporteros de Coavisa debieron evacuar en 2 ocasiones ante la amenaza de un ataque similar. Freddy Paredes, reportero de Teleamazonas, quien fue agredido con una piedra en la cabeza, cree que la violencia se desbordó. Esto es el resultado precisamente de 10 años de odio sembrados por el expresidente, que en esta protesta social de alguna manera confluyeron muchos sectores y se lanzaron en contra de los periodistas y de los medios de comunicación. Fundamedios contabiliza a nivel nacional 131 periodistas agredidos durante 11 días de protesta. Marisela Franco, quien trabaja como comunicadora independiente, cuenta que la hostilidad contra los medios no se ha detenido pese a que el paro ya terminó. Sin saber que nosotros somos padres, madres e hijos que nos esperan. Sabemos que vamos a salir de nuestra casa con un horario, pero no sabemos a qué hora vamos a regresar. Helen Quiñones, reportera de Teleamazonas en Quito, lo confirma. Este lunes, junto con su compañero camarógrafo, tuvo que abandonar su cobertura en medio de una iracunda turba que los insultaba. Nos insultaron, nos vejaron, me humillaron, que prácticamente la policía tuvo que sacarme del lugar porque no sé en qué hubiese terminado esto. Y ante la falta de garantías, varios medios han optado por retirar los distintivos de los micrófonos, tapar logotipos en los vehículos y continuar informando pese a todo. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y atención, porque víctimas de saqueos durante las manifestaciones serán beneficiados con un crédito de emergencia. Así lo indicó el presidente Lenín Moreno. Este préstamo tendrá el 8,9% de interés y un plazo de hasta 10 años.
Muchos locales lucen así, cerrados y con candado. Es el panorama en el suburbio de Guayaquil luego de los saqueos ocurridos durante las manifestaciones. Indican que las pérdidas han sido grandes. Fuera de los locales, cajeros automáticos continúan destruidos y aún se ven las marcas de las piedras y palos. Pero comentan, tienen que trabajar. David cuenta que recién este lunes pudo abrir su peluquería y que cada día cerrado le representó $100 en pérdidas. Una semana entera. ¿No abrió para nada? No. ¿En pérdida cuánto le representó? Más de 100. Serían más de 50 los locales saqueados por completo solo en esta zona, sin contar con los del sur de la urbe y el cantón Durán. Ante esta problemática, el presidente de la República, Lenín Moreno, indicó en su cuenta de Twitter que llega el respaldo para los perjudicados. Un crédito SOS con una tasa de interés del 8,9% y un plazo de hasta 10 años. Y aunque no dio más detalles al respecto, varios comerciantes comentan sobre la ayuda que representaría este préstamo. En realidad, claro que nos favorece a los emprendedores, ¿verdad? Sí le funciona, porque no están asegurados, por un caso mío que yo no soy asegurado, y que Dios no permita que haya pasado esto. En la página del Ban Ecuador indica que los préstamos ascenderían hasta los $20.000 para que personas como Sergio puedan volver a empezar, reactivar su economía y logren volver a emprender. Valery Villalba, 24 horas.